Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Muy buenas noches, queridas amigas y queridos amigos de Teleamiga Internacional. Bienvenidos una vez más a su programa De Cara al Catecismo. Esta noche vamos a continuar con el programa que iniciamos hace 15 días, en el que estamos tratando Iglesia y política, un tema bastante apasionante y que tenemos que tener bastante presente los laicos, como quiera que estamos llamados a tener una participación activa en política. De hecho, el ser humano tiene esa característica de ejercer y de trabajar verdaderamente la política. Ahora, ¿cómo se hace? Hay que hacerlo con ética, hay que hacerlo con valores, hay que hacerlo desde la moralidad cristiana y vamos a seguir profundizando en este tema tan importante y sobre todo también en esa corresponsabilidad que nos atañe a todos frente a los dirigentes o a los dignatarios que elegimos. Porque también no se trata de elegir por elegir. Recordemos que tenemos una corresponsabilidad frente a lo que ellos hagan. Entonces, por eso es tan importante que tengamos una conciencia muy clara frente a este tema. Esta noche no nos ha podido acompañar Monseñor Héctor Gutiérrez, pero tenemos un invitado también importantísimo que estoy seguro Dios nos ha puesto aquí para que nos dé muchísimas luces a este tema tan importante. Él es el doctor Jorge Orlando García, abogado, magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra, un hombre muy versado en este tema y que esperamos podamos aprovecharlo para que podamos entender muy bien todo esto que estamos trabajando. Doctor García, muy buenas noches, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenido a De Cara al Catecismo. Muy buenas noches, Oscar, me encanta mucho saludarte y estoy muy contento de poder estar en este programa en un momento en que el país requiere la presencia de un laicado maduro para que encuentre el camino para salir de la crisis. Especialmente el laicado católico en Colombia estaría llamado a cumplir en este momento una función decisiva si Colombia quiere continuar siendo una nación autónoma, independiente y soberana. Te agradezco mucho esta invitación y esperamos estar a la altura de las necesidades de la política nacional. Así es. Y quisiera iniciar precisamente con una pregunta muy clara y que me parece que nos puede ayudar a dilucidar un poco el tema y empezar a abordarlo de una manera un poco más directa. Y es la siguiente, ¿está Colombia, o al menos el laicado colombiano, está verdaderamente preparado para tomarse la política en serio? Nosotros estamos realmente como laicos ejerciendo un control, un debate político desde lo moral, desde lo ético, maduro, doctor García. Digamos que esa ha sido una de las tareas que los dirigentes, si no encontramos una palabra mejor, me parece que la palabra indicada es dirigentes, porque son las personas encargadas de dirigir, de orientar y de guiar a quienes integran la comunidad católica, de modo que usemos ese concepto de dirigentes y de dirigencia. El pensamiento social católico constantemente ha estado llamando al pueblo creyente para que no solo nos formemos como laicos, sino que además haya un laicado maduro. Yo creo que estamos viviendo una coyuntura especial en la que el laicado debe tomar conciencia de la necesidad de organizarse
para salvar a Colombia de la crisis en que se encuentra. Nos encontramos, podríamos decir que nos encontramos al día siguiente del colapso total. El sistema social que organizó a Colombia durante los últimos 200 años ha demostrado que fracasó totalmente, tanto en lo ético como en lo moral, como en el ejercicio pleno o concreto del gobierno. De modo que la labor que le corresponde que le correspondería a los laicos y al laicado es precisamente recoger los valores que quedan al día siguiente del colapso total y fortalecerse con esos valores, dentro de los cuales fundamentalmente están los valores cristianos, porque Colombia es hija de la evangelización constituyente. Entonces, yo creo que la percepción que tengo es que en este momento se necesita fortalecer ese proceso de formación de una nueva dirigencia que con una nueva concepción del liderazgo asuma las responsabilidades que se vienen y que son muy grandes, porque lo que está pasando en Colombia es muy grave y precisamente eso exige que en este momento los laicos se constituyan como un verdadero laicado para que no solamente podamos vivir bien nuestra fe, sino que se pueda defender a la Iglesia en el momento en que se necesita. La Iglesia está siendo atacada por todos los flancos, está siendo atacada desde el frente de lo histórico. Lograron convencer a las generaciones en los últimos 200 años de que somos hijos de lo peor de la historia, de que venimos de lo peor de Europa. Le enseñaron a nuestros jóvenes y a nuestros niños desde pequeños a renegar de su origen y le hicieron olvidar las grandes realizaciones y lo que significó la presencia de la Iglesia Católica en la construcción de la cultura, del arte, de la literatura, de la educación, de las familias, de la organización del Estado fundamentado en un espíritu comunitario. Eso hay que rescatarlo, hay que recuperarlo. Y yo veo que si no estamos los laicos preparados, debemos prepararnos, urgentemente prepararnos, y para eso, y para que cumplamos la función esencial que nos corresponde como laicos, que es la construcción del mundo de lo temporal. Y para poder cumplir esa función, se requiere fundamentalmente organizarnos como núcleos de creación, de investigación, acción y de creación de pensamiento que tengan la capacidad de irradiar, de formar otros laicos. Un ejemplo perfecto de eso en la historia es Santo Tomás Moro. Sí. Santo Tomás Moro, que hoy en día lo conocemos como el santo patrono de los gobernantes y de los políticos, declarado por su santidad Juan Pablo II, casi como una solicitud del mundo entero, que firmó una cantidad de cartas, una inmensa cantidad de cartas, respondiendo a un llamamiento de Dios para que Santo Tomás Moro fuera declarado el santo patrono de los gobernantes y de los políticos. Él él constituye para nosotros un ejemplo fundamental de lo que significa la presencia del laico en el sistema social que organiza una nación. Él abogado, jurista, político, escritor, novelista, poeta, padre de familia, abuelo, y un ejemplo de fe y de perfección, Santo Tomás Moro, claro, que nos señala un camino y que nos muestra lo que significaría la labor de nosotros como laicos en la construcción del mundo, de lo temporal. Pero para eso se necesita adquirir conciencia de la formación. Doctor, una pregunta. Nosotros como iglesia estamos preparados para poder empezar a construir desde la política una circunstancia distinta, y le hago la pregunta porque estamos viendo una situación bastante compleja hoy en día, en Colombia y en el mundo. La descomposición social, la descomposición moral, el relativismo ético y moral que se ve hoy en día en la política contemporánea y en la sociedad,
pues está clamando a gritos una acción decidida de los laicos y de la Iglesia. La pregunta concreta es, ¿estamos hoy en día como Iglesia preparando correctamente a nuestros laicos para que asuman ese sagrado deber de ejercer una política que haga contrapeso al relativismo ético y moral? Mira, yo creo que hay un convencimiento de que si hay alguien que esté en capacidad, que tenga la organización, los recursos, los medios para que se dé eso que acabas de decir, es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, en cada pueblo hay un sacerdote, cuando no 2 o 3, aunque a veces nos están diciendo que hay pocas vocaciones, pero no hay un pueblo que no tenga un sacerdote. Sí. No hay un pueblo que no tenga una comunidad religiosa, no hay un pueblo que no tenga un colegio de orientación católica, aún con las dificultades de la imposición del relativismo ético y moral que se quiso imponer en los últimos, especialmente en los últimos 150 años. De modo yo creo que hay un convencimiento que la única institución que estaría en condiciones de prestar ese servicio a la patria es la Iglesia Católica, son las organizaciones católicas que hay en el país, pero eso requeriría que, adicionalmente requeriría que restauráramos, que volviéramos a las raíces a las raíces de la fe. ¿Cómo podemos empezar a preparar a los laicos de hoy para que no solo tengan la claridad de que deben trabajar activamente política, no solo desde el punto de vista de aspirar a una elección, sino también a aspirar a hacer una muy buena elección, en el sentido de tenemos una responsabilidad grande, podemos el derecho de elegir, pero también tenemos la responsabilidad de elegir con coherencia cristiana. ¿Qué le podemos decir a nuestros televidentes esta noche? ¿Cómo, de cara a las elecciones que se nos avecinan, cómo podemos ejercer esa coherencia cristiana, esa responsabilidad cristiana frente a los candidatos que están por elegirse, doctor García? Bueno, pues estás haciendo unas preguntas que nos ponen en una situación bien difícil para tratar de darle una orientación al laicado colombiano, pero yo en este momento lo que percibo en Colombia, que es la misma realidad de todos los países del continente, porque Colombia es pueblo continente iberoamericano, es decir, lo mismo que nos pasa a nosotros como pueblo colombiano es la realidad que afecta a todos los pueblos de Iberoamérica. Yo creo que aquí es fundamental que haya una base, es decir, que exista un elemento común que consideramos debe ser una adecuada y profunda y sólida formación catequística, bíblica y sacramental. Esa es la base fundamental para que la acción del laico como ciudadano católico responsable de construir un sistema social, cívico y político pueda tener éxito. Una sólida convicción acerca de los principios de la doctrina cristiana, de los valores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la presencia salvífica del Señor Jesucristo en la Eucaristía. El laico debe tener como base fundamental la Eucaristía. Así es. Entonces, esa diríamos que es el sustrato, la base fundamental. A partir de ahí, el paso siguiente que vemos que es el campo donde se está dando la batalla, es una sólida formación histórico-política y cultural. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque el tema está muy interesante.
pero tenemos que ir a unos pequeños comerciales. Cuando regresemos seguiremos con este tema tan apasionante. Les recuerdo, nuestras líneas están abiertas a nivel nacional, nuestra línea gratuita a nivel nacional 018-115-116 y nuestra línea en Bogotá 287-8355. Ya regresamos en un segundito, volvemos con este apasionante tema. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso aquí nuevamente en De Cara al Catecismo, hablando de iglesia y política. Y es que es muy importante, ustedes dirán, bueno, pero es un programa de catequesis. Sí, es un programa de catequesis, es un programa de evangelización, pero es que la política es fundamental en estas épocas. Y es que estamos viviendo una etapa de nuestra historia crucial y trascendental. Estamos viendo una serie de medidas, una serie de acciones políticas que tenemos que empezar a ser muy responsables y muy conscientes de lo que estamos viviendo. Aquí se está legislando, doctor García, para la muerte. Aquí se está legislando para destruir a la familia. Aquí se están generando políticas en torno a ideologías de género que atacan directamente a nuestros niños. Y entonces uno como católico diría, pero es que están hablando de política y esto es de evangelización. Pero es que yo creo que el católico converso debe tener una actitud muy fuerte y muy decidida frente a la vida política de la nación. Doctor García, ¿cómo transmitir ese lazo, ese hilo conductor para que seamos católicos coherentes y nos tomemos muy en serio el hecho de que lo que nosotros empecemos a elegir de aquí para adelante va a tener una repercusión muy seria en la vida moral y en la vida ética de nuestra nación? Sí, es muy importante entender qué es lo que se entiende por política, porque digamos que la corrupción que se tomó tan fuertemente las instituciones y las personas que se colocaron al frente de estas instituciones golpeó tan duro la conciencia personal y colectiva, ha hecho que se tenga una concepción equivocada de la política, de lo político y de los políticos, al punto que hasta los propios políticos corruptos tomaron la decisión de ver cómo convencen a la gente de que no participen en política. Y los que queremos un cambio, las personas que estamos pensando en salvar a la nación para que vuelva a sus raíces culturales y sea una nación grande y soberana, casi como que si nos hubieran convencido que intervenir en esas cosas políticas es algo sucio, algo que solamente los hacen los corruptos, ¿sí? Le preguntan, oiga, ¿qué ha habido de fulano de tal? Dice, se metió a político. Ay, lástima, se perdió el pobre hombre. ¿Por qué? Porque se introyectó la idea de que todo lo que tiene que ver con lo político es sucio, pervertido y corrupto. Y los políticos corruptos parece que quisieran convencer a la gente de eso, porque saben que entre menos participemos, más posibilidades tienen ellos de continuar controlando el poder y manejando esa torta con la que se están desenvolviendo. Entonces, yo creo que en este momento el laico, el país necesita recuperar el sentido auténtico de la política. La política entendida como la más elevada de las virtudes sociales, así es, que tiene por objeto la búsqueda y la realización del bien común. El día que comprendamos que esa es la verdadera política y que todos los actos de nuestra vida tienen que ver con la política, que la política tiene que ver con todo, con la educación, con la familia, con las estructuras religiosas, cívicas, etcétera, y que es una de las más elevadas virtudes sociales que tiene por objeto el bien común,
ese día empieza a cambiar las cosas. Doctor, en esa línea del bien común quisiera hacerle mi siguiente pregunta, y es que los católicos o en general todos los creyentes en este país, los cristianos, los que profesamos el amor por Jesucristo, sea cristiano católico, lo que sea, sí, pero tenemos una claridad, y es partiendo precisamente de la conversión. Tenemos la claridad de lo que queremos y sabemos muy bien hacia dónde debemos dirigir nuestros actos, pero ¿por qué esa coherencia que se ve a nivel personal no se está viendo reflejada en el país? En el país estamos eligiendo políticos o personas que están haciendo todo lo contrario y están reflejando todo lo contrario a la coherencia que nosotros tendríamos. Entonces, como católicos estamos viendo, o como creyentes estamos eligiendo algunas personas porque es el menos malo, porque me cae bien, porque no es que es simpatiquísimo, o porque no es que habla muy bonito, pero no nos estamos tomando en serio. Bueno, ¿y este hombre qué piensa de la familia? ¿Este hombre qué piensa del aborto? ¿Este hombre qué piensa de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales? ¿O este niño qué piensa, este político qué piensa de la ética? Ahí en ese terreno, que es donde tenemos que trabajar, no estamos trabajando y estamos eligiendo ciertamente políticos, no todos, gracias a Dios, pero algunos que tienen mucha fuerza. Estamos eligiendo políticos que en el terreno moral o en el terreno ético, pues dejan serias interrogantes. Entonces, ¿qué nos está pasando ahí, doctor García? Las personas no están pensando en prestar un servicio a través de la política, sino servirse de la política. Ver cómo se aprovechan de la acción política para favorecer única y exclusivamente sus intereses personales o de grupo o de clase. Entonces, cuando eso ocurre, se desvirtúa el acto político y obviamente los procesos electorales y el acto del voto, que siendo importante los procesos electorales y votar es el menos de los importantes de la vida democrática y política, porque lo más importante es que las personas que van a participar en ese acto político de elegir sus representantes entiendan que el voto es apenas uno de los actos democráticos, pero que el más importante acto democrático es el control político de la persona a quien eligen, estar pendiente de cuáles son los proyectos en los que interviene, cómo va a votar, y organizarse de modo que en el momento en que vayan estos representantes a tomar una decisión contraria a los principios o contraria al plan de gobierno o a la plataforma política con la cual se hizo elegir, inmediatamente reaccionen. Y hoy en día, con todos los avances tecnológicos del internet y las redes sociales, es muy fácil, pero se necesita la organización, que en el momento en que uno de estos representantes a la Cámara o senadores quieran aprobar alguna ley contraria a la vida humana o a la familia o contraria a la salud de los colombianos o al sistema educativo, a los procesos educativos o contraria al sector agrario o contraria al uso de los recursos naturales, al uso del agua, etcétera, o del petróleo, o de tantas cosas que tienen que ver con la política, inmediatamente las comunidades ciudadanas intervengan, pero eso requiere que las comunidades ciudadanas estén funcionalmente organizadas, de modo que puedan oportunamente intervenir para evitar que eso ocurra. Sin embargo, valdría la pena decir que hasta ahora eso ha funcionado en Colombia, pero se necesita que funcione mucho más, porque hay que reconocer que la rama legislativa en Colombia hasta ahora, a pesar de las cantidades de veces que se han presentado proyectos que van en contra de la vida humana, del matrimonio y de la familia, no ha sido el Congreso el que ha aprobado esas leyes.
Ahora, eso nos tiene que llevar a pensar entonces qué fue lo que pasó. La respuesta ya está circulando por todo el país. Hay una élite del poder global que quiso imponer todas esas políticas en el país y como vieron que no se podía lograr que se aprobaran esos proyectos en el Congreso porque era muy difícil controlar y manejar 265 o 270 parlamentarios, se dieron cuenta que la mejor manera de aprobar esos comportamientos antivida era a través de la Corte Constitucional, que no la integran sino 9 personas. Entonces, era muy fácil controlar 5 votos de 9 en la Corte Constitucional para que se aprobaran todos esos proyectos y diseñaron la estrategia del litigio estratégico, de un litigio que ellos denominaron estratégico para conseguir que lo que no habían podido aprobar en el Congreso de la República se aprobara mediante sentencias en la Corte Constitucional, y la Corte terminó usurpando las funciones de la rama legislativa y legislando en materias tan decisivas como esas que tienen que ver con la vida humana, la niñez. Es que tocar la niñez es una cosa que parece que los colombianos no nos hubiéramos dado cuenta. Así es. Sentencias que le exigen al sistema educativo que le enseñen a los niños desde cuarto de primaria, desde primero de primaria, que el aborto es bueno. O que le enseñen a los niños que ahora una decisión de la Corte Constitucional según la cual es obligatorio que en los colegios se enseñe que cualquier orientación sexual es buena y que además debe favorecerse su enseñanza y su promoción. La ideología de género introyectó la idea de que el ser humano no tiene definido el sexo desde su concepción, sino que el sexo se va definiendo con el tiempo de acuerdo a los roles sociales. Así es. Y entonces los padres de familia no reaccionan, tendría que existir unas organizaciones de padres de familia que defendieran y que estuvieran atentos a todo eso y que reaccionaran oportunamente para impedir que eso se hiciera. Ahora, eso no quiere decir que un Estado pueda entender que existan ese tipo de comportamientos. Entonces, no se les está quitando la posibilidad de que lo vivan. Así es. Tenemos una llamada desde Florencia, Caquetá. Carmen, muy buenas noches, bienvenida. Gracias, muy buenas noches. Para mí es un honor participar de este programa que estoy escuchando con muchísima atención. Muchas gracias porque nos enseñan. Es una cátedra maravillosa sobre el concepto de la política, sobre el compromiso del cristiano, del creyente en los destinos de la nación, de nuestros destinos políticos, sociales, con nuestros derechos y deberes. Muchas gracias. Es decir, yo no soy versada absolutamente en ciencias políticas ni nada de eso, pero tengo la conciencia de que la política, como dice el doctor, nos lo ha explicado, no es solamente el político, el candidato, el gobernante, el que tiene poder sobre una nación para gobernarla, sea malo, sea bien, sino que también es obligación de nosotros como pueblo que elige tener conciencia a quienes seguimos. Tantas cosas que pasan, eso de vender el voto por cualquier cosita, una teja de zinc, eso ya es corrupción también, no solamente del candidato, sino también del que recibe. Hay tantas cosas. Doctor, ha tocado usted tantos temas tan interesantes, lo que acaba de explicar sobre la educación sexual. Pero ¿qué podemos esperar si en la familia los padres ya no tocan nada? Es el niño el que manda, es el niño que opina. Y le dejan toda la obligación a los colegios, a los educadores. Ya los colegios para muchos padres de familia no es el centro de formación intelectual ni nada, sino que además también es como la guardería. El profesor tiene que ser ya como el niñero, es decir, es que todo el sistema está para un libertinaje y para un desborde de la moral, de la ética profesional. Entonces, ha tocado usted, doctor, el nervio central de que si la familia no está formada, la pareja no tiene concepto, no tiene conciencia de que es un hijo, qué es lo que trae al mundo,
y que de ñapa, como se dice vulgarmente, las madres jóvenes no crían a sus hijos, los están criando las empleadas, la mayoría las abuelitas, que a veces pueden tener un poquito de participación, pero el niño ya no permite, los padres no permiten que nadie les diga nada, con el cuento de que el libre desarrollo de la personalidad, que se traumatizan, que el bienestar familiar es el coco de los padres. Es decir, estamos en un mundo, en un caos, en un desespero de que te confunden. Y por último quiero decirle al doctor García que lo admiro como laico y me permite con todo respeto decir que admiro mucho más a un laico comprometido que ni a un sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote se hace por vocación, por llamado divino, por vocación se consagra, es su deber defender y dar testimonio de su fe. Y en cambio el laico, sobre todo la persona que está convencida, como usted, doctor, me da un ánimo, porque los peores enemigos que tiene la Iglesia Católica no es una exageración, somos los mismos seguidores, los mismos católicos. Y hay que decirlo, y da tristeza. Muchas gracias. Bueno, Dios Carmen. los bendiga y agradecida, y creo que muchas personas que estamos escuchando este programa hemos tenido una cátedra de moral, de ética y de un concepto de la política limpia, porque la corrupción nos está invadiendo y no es que uno sea pesimista, es que es una realidad. Muchas gracias, Dios los bendiga para siempre. Un abrazo, Carmen, un saludo a todos nuestros queridos amigos en Florencia, en esta tierra tan linda del Caquetá y tan golpeada y tan martirizada por la violencia. Y en esa línea de la violencia, doctor García, va mi siguiente pregunta. El numeral 407 del Catecismo de la Iglesia Católica tiene una partecita que quiero leerles a ustedes textualmente al final, que me da pie para hacer mi próxima pregunta. Y dice así: ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción y de la costumbre. ¿Qué quiere decir esto? Sí, no podemos ignorar que el mal, o que esa naturaleza que nosotros tenemos, que nos inclina hacia el mal, tiene graves repercusiones. Pero lo que tenemos que hacer, doctor García, es trabajar en una nación conversa, en una nación arrodillada ante Jesús sacramentado, como usted lo tocaba antes, en una nación que sea orante, que sea sacramental, que viva realmente con ansia la conversión y que desee la conversión, precisamente para que no se den estos casos como los que estamos tocando, o que la Corte nos imponga con 4 o 5 magistrados lo que 40 y pico millones de colombianos tenemos que hacer, con el silencio cómplice de pronto de Cámara y de Senado, que si bien es cierto no están metiéndose mucho en el tema, pues también el silencio también es un pecado de omisión. Entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar desde la base para que esa conversión realmente se dé y llegue hasta nuestros dirigentes, doctor García? Sí, yo creo que hay que, pues es muy difícil uno entrar así con este hay que, porque pues parece como si estuviera sentando cátedra, pero digamos que hay que tomar conciencia de que en qué terreno es que se está dando el combate a nivel global, a nivel planetario. Y lo que se ve es que ese combate a nivel global se está dando entre dos formas de ver la vida y la existencia, es decir, entre dos antropovisiones. Por un lado, la antropovisión materialista, individualista y atea, que condujo a una contracultura de la violencia y de la muerte, y que ha llevado a los países a esta situación de confrontación, de conflicto armado y de exterminio de las naciones. Y por otro lado, la cultura de la vida, que está fundamentada en la antropovisión católica, según la cual el hombre, la persona humana y la dignidad humana tienen su fundamento en el hecho de ser el hombre una criatura creada por Dios, llamada a la perfección. Es un combate muy duro. Digamos, lo que se está viviendo en este momento es un combate
que se está librando en el terreno de lo espiritual. Así digamos que aquí ya el combate está pasando de lo puramente político y social a un combate espiritual en el que las fuerzas del mal, como estabas tú planteando en la pregunta, se enfrentan a las fuerzas del bien, y que son fuerzas espirituales que tienen jerarquía, como dice San Pablo, sí, tienen jerarquía y que tienen poderes y que actúan en el mundo, pero le han convencido también a la gente de que esas son realidades que cómo se les ocurre ya en el siglo XXI todavía creyendo en eso. Sí, o son boberías de personas que no han tenido la capacidad, sí, de explicarse los fenómenos. Entonces, esta antropovisión del materialismo individualista y ateo, que ha pretendido abolir a Dios y quitar el sentido de la trascendencia del ser humano, su vocación al encuentro personal con su Creador, que generó la contracultura de la muerte, del odio y de la mentira, debe ser combatida en ese mismo terreno. Entonces, la respuesta que el laico está dando es una respuesta desde la cultura de la vida, fundamentada en una visión cristiana de la existencia y de la naturaleza, y que responde a la muerte con vida, al odio con solidaridad, con amor, y a la mentira con verdad. Entonces, se necesita, por eso estamos diciendo, en la charla aparece con fuerte insistencia la necesidad de formar la conciencia rectamente. Así es. Y el fundamento de la formación de la conciencia es la verdad y el bien, para que haya verdadera justicia. Si no hay verdad, no hay justicia, y si no hay justicia, no hay solidaridad. Y el elemento fundamental de la acción política es esa, la realización de la justicia. Mientras eso no ocurra, va a ser completamente imposible. Luego, a la conclusión que tenemos que llegar es que se necesita empezar desde cero, a construir el mundo desde cero. Hay que hacer un trabajo muy fuerte de base, y esa base tiene que ser una base muy sólida de moral la antropovisión, cristiana. La antropovisión, sí, la visión del hombre y de la existencia. Así es. Tenemos una llamada desde Bogotá. Próspero, muy buenas noches, bienvenido. ¿Aló? Buenas noches, aló. Próspero, muy buenas noches, estimados bienvenido. Caballeros. Los felicito y doy gracias a Dios por tener personas como ustedes que defendan nuestra fe católica. Y como decía nuestra anterior hermana, pues lamentablemente ahorita el sacerdote, la religiosa, están limitados quizá a veces inclusive por su mismo voto de obediencia. En este momento es momento de nosotros, los laicos, pero no estamos preparados, como bien lo dice este ilustre doctor, y mucho menos en los hogares. En los hogares estamos viendo uniones libres, separaciones, y en el hogar es donde debe ser, donde debe empezar la verdadera iglesia de formación. Estamos muy mal. Y ahora que vamos a votar en el 25 de octubre, invito a la gente para que haga un examen de conciencia y no diga yo no voto. ¿Para qué la misma cosa va a seguir? Pues si no votamos, somos unos irresponsables ante Dios y ante nuestra sociedad y ante nuestra Colombia, porque dejamos y seguimos que la cosa se agrave. Porque van a votar aquellos que se dejaron comprar por un tamal o por cualquier cosa y siguen eligiendo a la capa tolondra sin saber cuál es la política, cuál es el pensamiento, cuál es la idea, y nuestra Colombia está muy mal. Perjudicados nuestros niños, son los principales que están sufriendo. Un niño que parece un ping-pong, 15 días con su papá o con su mamá, o cuando les dé el gusto a papá o mamá verlo. Un niño necesita las 24 horas de papá y mamá. En los hogares, demos ejemplo de vida, seamos responsables. Esas uniones libres, esos no saber el compromiso, las promesas matrimoniales, de que nosotros allá que ni supimos qué dijimos. Hoy precisamente escuchaba a un joven que porque resultó enfermo, su esposa lo abandona. Es decir, no entendió que dijo, yo me caso contigo y te acompañaré.
en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza. ¿A dónde vamos? Por favor, es bueno que los colombianos, que el mundo, ahora tomemos en serio qué es ser un laico, y un laico comprometido ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Dios los bendiga, los felicito, que sigan defendiendo, estimados amigos, con este programa tan bonito de Cara al Catecismo. Feliz noche. Un abrazo, Próspero, muchas gracias para ti también, y muchas gracias por estar ahí en la sintonía. Quiero ir rápidamente para entrar en la recta final de nuestro programa con una llamada también desde Bogotá. Viviana, muy buenas noches, bienvenida. ¿Aló, Viviana? Bueno, creo que se nos ha ido Viviana, se nos ha caído la llamada, lamentablemente, con ella. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, entramos nuevamente a este programa que con tanto cariño hacemos, que se llama De Cara al Catecismo, y que pretendemos tocar temas coyunturales y poner el catecismo de cara a esta realidad que los colombianos estamos viviendo día a día. Ya estamos en el segmento final, en los últimos minuticos de nuestro programa, doctor García. Ha sido, yo creo que bastante enriquecedor, y seguramente el ideal, doctor, sería poder hacer otro programa donde podamos seguir profundizando en estos temas tan importantes para la vida del laicado y para la vida de la Iglesia Católica. Ya en los últimos minutos, doctor, quisiera rápidamente hacerle una pregunta, pero que no puedo irme a dormir esta noche tranquilo si no la hago. Entonces espero hacerla rápidamente para que también podamos, yo sé que es difícil, pero pedirle el favor, doctor, de que lo podamos hacer también de la misma manera, muy rápida la respuesta. En Colombia estamos hablando de paz, y estamos hablando de que hay que construir paz, y etcétera, etcétera, y estamos pendientes de un proceso de paz. Bueno, la paz solo la da Dios, pero porque a Él pertenece. Pero en Colombia, doctor, tengo la sensación que en el ambiente flota una cierta violencia en el ámbito político de la vida nacional, una cierta violencia ideológica que nos está tratando de arrinconar a los creyentes y nos está tratando de poner contra las cuerdas, como intentaron los sumos sacerdotes hacer con Pilato para que arrinconaran a Jesús. Esa violencia ideológica que percibo en el ambiente, ¿es real, doctor García? Claro que es real, eso sobre todo porque se ha pretendido que todo aquel que no esté con la paz que está defendiendo el gobierno es amigo de la guerra, y todo el que esté de esa concepción está intentando llevar al país a mantenerse en la violencia. Estamos viviendo una coyuntura, como tú dices, de violencia ideológica que valdría la pena decir que tiene por esa violencia ideológica, se caracteriza fundamentalmente porque cambia el sentido de los términos, extrae el sentido auténtico de las palabras y deja solo el cascarón. Y a ese cascarón le agregan cualquier cosa y la quieren hacer significar cualquier cosa. Así es. Digamos, si hay alguien que tenga autoridad para hablar de la paz, es la Iglesia Católica. Varios papas, hay una frase fundamental que no debemos olvidar: el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Si de verdad el país quiere encontrar el camino de la paz auténtica, debe encontrar el camino del desarrollo integral, el de la persona humana y el de la comunidad. ¿Y eso qué quiere decir? El desarrollo, ¿en qué consiste el desarrollo? La búsqueda del bien común, ¿en qué? La paz interris de Juan 23 nos recuerda con toda claridad el concepto del bien común, sí, entendida como el conjunto de las condiciones sociales que le permiten a las personas, a las familias y a las comunidades encontrar o alcanzar de manera más fácil
la plena perfección. Entonces el bien común y el desarrollo no son cualquier cosa. Y el desarrollo tiene que ver con el desarrollo de la persona humana, de las comunidades, el cuidado de la naturaleza. Si hay un ejemplo que nos obligue a participar en política, es la encíclica que acaba de sacar el Papa relacionada con el cuidado de la naturaleza, las cosas tan terribles que están haciendo con la tierra. Necesitamos salvar la naturaleza y fundamentalmente necesitamos construir un nuevo sistema social, cívico y político que responda a las verdaderas necesidades del desarrollo integral de la comunidad. Pues así es, doctor García, muy querido, muchas gracias por habernos acompañado aquí en De Cara al Catecismo en este segundo programa que hacemos de Iglesia y Política, porque consideramos que es nuestro deber empezar a trabajar y alertar y sobre todo crear conciencia en el pueblo católico sobre la responsabilidad que nos atañe a todos de elegir y elegir muy bien, elegir con coherencia cristiana, con coherencia espiritual y también a los candidatos, recordarles también el sagrado deber que tienen frente a sus electores de cumplir verdaderamente con el bien común. Doctor Jorge Orlando García, abogado, magíster en Seguridad y Defensa Nacional, ha sido enriquecedor tenerlo esta noche aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Óscar. Espero que desde mi pobreza intelectual hayamos podido brindarle un aporte que le sirva a los laicos a empezar a hacer un verdadero laicado con un mínimo de organización y un máximo de vida espiritual. Así es, y seguramente próximamente estaremos volviendo a tocar este tema y volviendo a trabajar sobre este tan importante tema, porque los laicos tenemos que prepararnos y sobre todo recordar que la política debe ser sinónimo de conversión. Así que la cita es para dentro de 8 días, cuando aquí a las 8 de la noche estaremos Dios mediante nuevamente en De Cara al Catecismo, trayendo otros temas de interés para todos nosotros. Dios los bendiga, una feliz noche y muchas gracias por estarnos acompañando. Fuera